Hay un estudio denominado Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México. ¿De qué viene y por qué es importante hablar de él? Le agradezco enormemente a Alice Crosser, investigadora del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y profesora e investigadora del Colmex, del Colegio de México, nos tome la llamada. Profesora, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco enormemente su tiempo. ¿Nos podría de entrada platicar quiénes participaron en este estudio y en qué consistió? Es Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México. Sí, muchísimas gracias por escuchar sobre el estudio, querer saber más. Es un estudio que hicimos unos colegas del Colegio de México, Raimundo Campos y Aurora Ramírez, y colegas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, que ya mencionaste, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez. Y lo que hicimos fue hacer una encuesta nacional para saber cuáles son las percepciones de los mexicanos acerca de la desigualdad y de la movilidad social. Saber un poco si la gente ubica que son problemas, cómo los estima y si están más o menos acertados en relación a cómo se miden esos fenómenos sociales. O sea, un poquito percepción versus realidad. Exacto. Sí, un poquito, ¿no? Un poquito, sí, pero no es necesariamente versus. Lo que nos interesa es si están alejadas o si son semejantes las percepciones a cómo medimos, porque puede ser claro que la gente tenga percepciones muy acertadas en relación a la medición, y efectivamente eso fue lo que encontramos en relación a la desigualdad. Las personas en México saben perfectamente que existe mucha desigualdad y de hecho la estiman muy cercana a cómo medimos la desigualdad en la actualidad, pero no pasó así con la movilidad social. Ahí las personas saben que hay mucha tendencia de quedarse en la posición de nacimiento, es decir, las personas que nacen en situación de pobreza o en situación de riqueza, pues ahí se van a quedar el resto de su vida, pero sobreestimaron tremendamente la posibilidad de otras personas de cambiar esa posición. Y ahí, para darte un número exacto, en la realidad son aproximadamente un poquito menos de 3 de cada 100 personas que nacen en el 20% más bajo de la escala de ingresos que logran subir al 20% más rico, mientras que las personas pensaban que era el 30%, es decir, 10 veces la cantidad de lo que realmente es. Y esto también llevaría entonces, además de esos de esas mediciones y de esos conceptos, tal vez a qué piensan los mexicanos respecto a un país un poquito más ideal, ¿no, profesora? Exacto. El problema, o sea, la razón por la que nos interesa saber si hay discrepancias ahí entre las percepciones y la realidad, podríamos decir, es para saber qué tan urgente se les hace el problema. Y si pensamos que la movilidad social, es decir, la posibilidad de avanzar económicamente o también de caer, es mucho más grande de lo que pensamos, de lo que es realmente, pues igual el problema se nos hace menos importante, ¿no? O menos urgente, por lo menos. Y eso es efectivamente lo que pasa, ¿no? Si las personas piensan que hay más movilidad social, pues igual no van a querer pedir muchas políticas en relación a, o demandar políticas hacia la redistribución, ¿no? Y efectivamente eso es lo que pasa. Claro, y hay una parte que me parece sumamente interesante, donde ustedes le preguntan a estos entrevistados, 2.400 entrevistas en las principales ciudades del país, les preguntan, por ejemplo, de los impuestos o de lo que ellos, si les parece tan grave el problema, lo que ellos aceptarían aportar para acabar con esa desigualdad, y los resultados son bien interesantes. Sí, efectivamente. Lo que preguntamos, además de las percepciones, también es el deseo, ¿no? Como dijiste, la sociedad ideal, más o menos, cómo nos lo imaginamos. Y ahí resulta que los mexicanos quieren una sociedad muchísimo más igual y con mucha más movilidad social. Pero cuando se les pregunta cuánto estarían dispuestos a dar de un ingreso hipotético para que ya no existiera ni la pobreza ni la desigualdad, resulta que están dispuestos a dar relativamente poco en comparación internacional. Un número es el 12% de ese ingreso hipotético. Lo que sí es muy interesante es que las personas de ingreso o de riqueza más baja están dispuestos a dar más, el doble de lo que están dispuestos a dar las personas de la riqueza más alta entre los encuestados. Es decir, les importa más o están dispuestos a ser más solidarios las personas que tienen menos. ¿Y esto sería tal vez por la conciencia de la realidad que tiene cada sector de lo que se vive en el país? Perfectamente puede ser eso, ¿no? O sea, es parte de que las personas que viven en situación de pobreza claramente tienen una imagen más acertada de lo que es la pobreza, ¿no? Efectivamente también vimos eso en el estudio, que hay diferentes percepciones de qué significa pobreza y qué significa riqueza según el estatus económico que tiene cada cual.
Entonces, por ejemplo, las personas que viven en situación de más pobreza piensan que la pobreza tiene un umbral más bajo, es decir, hay que ser más pobres para considerarse en ese umbral de pobreza, y la riqueza empieza en un umbral más bajo también, mientras que las personas más ricas piensan que la pobreza es desde un nivel más alto, es decir, hay que ser más rico para ser pobre, y también hay que ser más rico para ser considerado rico, ¿no? Entonces esa diferencia hace que las personas tienen una diferente percepción de la forma de la desigualdad, ¿no? Si bien dije hace rato que sí todos sabemos que existe desigualdad, ¿cómo exactamente es esa desigualdad? Nos lo imaginamos bien diferente según nuestro nivel económico. Sí, o sea, de repente incluso la percepción de la gravedad del problema, de la proporcionalidad de acuerdo al tamaño de nuestro país y su riqueza, que también me imagino que debe ser muy interesante. Ahora, viendo, profesora, ya estas diferentes visiones, ya entendiendo un poco más toda esta situación de las percepciones de inequidad y movilidad social en nuestro país, ¿ustedes a qué conclusiones llegaron? Y sobre todo en el sentido de que, y ahora, hacia dónde van estos estudios, hacia dónde se deben caminar estos resultados. Claro, lo que nos importa saber ahora es cómo podemos llegar a esa situación ideal, ¿no? Que para las personas más pobres, acabo de decir, es más alejada de su situación ideal, la real, que para las personas más ricas, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, considerando que ya de por sí sufren más las consecuencias de la desigualdad las personas que tienen menos en la actualidad, ¿no? Y además están más lejos de su sociedad ideal. Entonces lo que estamos buscando es ver cómo podemos llegar a esa estructura más ideal, y para eso necesitamos el tema de los impuestos, porque necesitamos redistribuir esta riqueza que sí existe en el país, pero que está mal distribuida. Y ahí hay una cosa muy interesante también, que resulta que las personas más pobres estarían dispuestos a dar más en impuestos de lo que están efectivamente dando en la actualidad, pero las personas más ricas no, quisieran dar menos de lo que están dando actualmente, en vez de dar 35% que deberían de pagar ahora, quisieran pagar un 32%, ¿no? Pero las personas más pobres, es un poco complicado porque son diferentes percepciones, las personas más pobres quisieran que los ricos pagaran aún más, un 50%, lo cual está muy alejado de la actualidad, pero sería bastante factible en términos de lo que tienen y posibilidades de contribuir, ¿no? Entonces estamos viendo cómo podemos hacer para que lleguemos a un consenso social, digamos, de mejorar la sociedad hacia una distribución más egalitaria, y para eso necesitaríamos esa tasa de impuestos más alta para las personas que más tienen y en la actualidad contribuyen menos de lo que deberían. Muy bien. Y bueno, evidentemente esta plática es un acercamiento al estudio, pero alguien que quiera conocer más de los resultados del mismo, profesora, quien quiera conocer más del SEI, por ejemplo, y de este tipo de ejercicios de investigación, ¿cómo los encuentran o dónde lo puede consultar, dónde lo puede encontrar? Claro, ojalá se interesen, porque es un problema que nos concierta a todos y todos sufrimos las consecuencias de la desigualdad. Pero si quieren saber más del tema, en la página del SEI, ahí pueden encontrar todos los artículos y estudios que ha hecho el SEI en todos los años de su existencia, ahí están enumerados, pero si no tienen tanto tiempo como para revisar ahí en redes sociales, tenemos también las del SEI, las del Colmex, las mías, Alice Crosser, ahí pueden encontrar las infografías que se pueden leer en 30 segundos. Si alguien está muy interesado, también están los artículos académicos, esos son un poco más largos y un poco más técnicos a lo mejor. Esos están en las revistas especializadas, particularmente en una que se llama World Development. Muy bien. Le agradezco enormemente, profesor, este tiempo que nos ha dedicado. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo que nos haya quedado sobre la mesa que vale la pena mencionar o algo a manera de conclusión? Pues me gustaría enfatizar precisamente lo que acaba de decir, que es importante que todos nos interesemos en este problema porque nos concierta a todos y va a ser más problemático en el futuro si no lo consideramos ahora. El tema de que no hay mucho dinero para redistribuir en términos de políticas sociales viene a causa de que no hay mucho dinero de los impuestos. Entonces ahí hace falta trabajar en este lado si queremos una sociedad más igualitaria con servicios públicos de calidad, universales y pues para todos. Gracias, profesora. Excelente semana. Muy buenos días. A usted muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias.
es Alice Crosser, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y profesora investigadora del Colmex, quien junto con un grupo de especialistas realizó este estudio Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México. Como usted escuchó, dio resultados sumamente interesantes, pero sobre todo importantes, y como decía justamente antes de despedirnos, que se cree conciencia respecto a estos temas para que sean aterrizables en las políticas públicas en la materia, políticas sociales, en este caso en particular, por supuesto.